Hoy entenderás por qué Dios se queda en silencio. Muchas veces no lo entendemos. Tú no lo entiendes. No entiendes la razón del silencio del Señor. Y crees que es porque Él está enojado contigo o porque no te escucha. Pero yendo a la palabra del Señor, nos encontramos con la historia de una mujer que oraba y oraba, y el Señor ya la había escuchado. Ella pensaba que no la había escuchado y seguía orando, tanto así que gritaba desesperadamente, y los discípulos que estaban con Jesús le decían al maestro: Señor, échala de aquí, porque está gritando mucho. Aunque el Señor se quedó callado por un momento, al final le pudo responder. Y es que el Señor es así, prueba nuestro corazón. Pareciera que está en silencio, pareciera que no nos está escuchando, pero está esperando si aumentamos el clamor delante de Él, como lo hizo aquella mujer. Quizás esta mujer empezó orando pasivamente, y al creer que Dios no la escuchaba, cuando sí la escuchó, entonces ella aumentó su voz y empezó a gritar desde lo más profundo por su necesidad. Quizás Dios está esperando eso de ti, que empieces con todo tu corazón a decirle: Señor, yo te necesito, que lo grites desde tu alma para que el Señor traiga respuesta a favor de tu vida. Otra de las razones que creemos que Dios no nos escucha es porque decimos: ¿será que Dios sí tiene cuidado de mi vida? ¿Será que Él sí me tiene en cuenta? Eso le pasó a los discípulos en la barca cuando iban con Jesús. Dice la palabra que se levantó una tormenta fuerte a querer hundir el barco. Y mientras que ellos estaban desesperados, Jesús estaba durmiendo. Y ellos creían que Jesús no les estaba escuchando. Trataron de despertarlo en ese momento y le decían: Señor, ¿es que no tienes cuidado de nosotros, que nos vamos a hundir? Entonces en un momento Jesucristo se levantó, calmó la tempestad y les dijo: hombres de poca fe. Quizás el Señor hoy nos dice: hombres de poca fe son ustedes, creyendo que yo no les he escuchado, creyendo que yo no tengo cuidado de ustedes, creyendo que los voy a dejar hundir por las tormentas, creyendo que yo no voy a hacer y voy a traer ese milagro que ustedes necesitan. Yo ya los escuché, solamente necesitan creer que yo en verdad sí tengo cuidado de sus vidas. A veces decimos: Señor, toma el control de nuestras vidas, y cuando se salen las cosas de nuestro control es como si creyéramos que nuestra vida se salió de las manos de Dios. Si en verdad tú declaras con fe: Señor, te entrego mi vida en tus manos, pues cuando las cosas vayan mal en tu vida, no pienses que Dios soltó tu vida o soltó el control de tu vida, porque Él lo tiene. Él te escucha, Él sabe cuál es tu necesidad. Tanto así que dice la palabra que antes de que llegara Jesucristo a esta tierra, Dios no volvió a hablar a través de sus profetas. Dios no volvió a hablar al pueblo de Israel durante 400 años. Imagínate, 400 años donde Dios se quedó en silencio. ¿Qué pudo pensar ese pueblo? Uy, no, el Señor se olvidó de nosotros. Pero no se olvidó de ellos, porque después de 400 años les envió al Salvador de todo el mundo. Después de esa espera, después de pensar que Dios se olvidó de ti, Dios va a enviar al Salvador de tu vida, al Salvador de tu casa. Dios te va a enviar la salvación. Después de ese momento donde crees que Dios está en silencio, ahí Dios te escucha. Yo como testimonio te lo cuento. Han habido muchos momentos en mi vida donde yo digo: uy, Señor, ¿por qué te quedaste en silencio? ¿Por qué te pido tanto y no sucede nada? Y pasan los meses,
donde Dios aparentemente se quedó en silencio, donde pensé que quizás no fue su voluntad lo que yo le pedí. Y después de varios meses, inclusive cuando ya no oraba por esa misma razón o con esa misma petición, llega Dios y me responde y me dice: yo sí te escuché. Esos años atrás donde oraste, y aunque ya no oras por esa misma respuesta en tu vida, te estoy mostrando que sí te escuché. Y llegó el momento para ti. Llegó el momento de la respuesta para ti. Llegó el momento donde ese silencio que pensabas que yo tenía contigo, llegó el momento donde yo abriré mi boca en respuesta, en favor y en bendición, porque Dios abre su boca desde el cielo y dice: sea sobre lo que necesita, sea sobre esta mujer sanidad, sea sobre este hogar bendición. Dios abre su boca, así como lo creó todo al principio con la palabra, y dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Así se hará en mi vida y en tu vida lo que tanto necesitamos. Hoy pudimos entender el silencio de Dios. Creamos a esa canción. Quizás tú la cantas y dices: cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Créelo con tu corazón. No veas a un Dios que se queda en el silencio quieto, no. Ve a un Dios que en medio de ese silencio está trabajando. Cuando Dios está en silencio en tu vida, imagínate que Él está preparando cosas grandes para ti, que Él está preparando respuestas para ti, que Él está tomando las oraciones que tú estás haciendo para después traer respuestas sobre tu vida, porque Dios no se queda quieto en medio del silencio. Ya lo vimos. Después de 400 años mandó a su Salvador. Después de que la mujer pensó que en el silencio Dios no la estaba escuchando, vino, trajo respuesta y su hija fue libre. Después de que los discípulos pensaron en medio de ese silencio que se iban a hundir, Dios se levantó en un instante, dejó ese sueño profundo que tenía y llegó y calmó la tempestad, porque en un instante Dios lo hace todo. Y tu vida, mi vida, pasará de ese silencio de Dios a esa respuesta grande, a esa respuesta poderosa para la gloria de su nombre. Y cuando recibamos esa respuesta, los que no nos tenemos que callar somos tú y yo. No nos quedemos en silencio. Cuando recibamos esas recompensas, esas respuestas a nuestras peticiones, esa gloria, no nos quedemos en silencio. Tú y yo sí que no tenemos que callar. Cuando recibamos, entonces testifiquemos. Cuando recibamos, entonces abramos nuestra boca para dar honor, para dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así sea. Amén y amén.